Luego de los hechos ocurridos anoche allá en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, con este ataque con explosivos perpetrados a manos del crimen organizado en contra del personal de la Fiscalía General del Estado. Bueno, pues, ¿qué pasa en Jalisco? ¿Qué pasa en México ante estos casos de extrema violencia? Le doy la bienvenida al tema sobre la mesa a nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio, a mi compañero analista Víctor Hugo Hernández. Compañeros, el tema sobre la mesa. Buenas tardes. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Víctor, buenas tardes. Actos de terror, actos terroristas, sin duda. No se le puede llamar de otra forma. Hay que llamarle a las cosas por su nombre. Aunque desde el atril presidencial digan que no hay actos terroristas, aunque se minimicen los hechos, como hoy en la mañana, que el presidente señala que solamente pues tenía un reporte, esto ya fue después de las 9:30, que tenía un reporte de algo que ocurrió con algo así como 4 muertos, minimizando totalmente un hecho. Es una pena, una tristeza, que mejor se le dedique más tiempo a poner canciones, sí, en la mañanera, que a tratar de resolver los graves problemas que tenemos. Pero vámonos a los hechos, Víctor, porque el tema es que nuevamente el escalamiento de la violencia que hemos tenido, ayer hablábamos en este espacio del tema sobre la mesa, de los hechos ocurridos en los últimos días, empezando por el tema de Guerrero, donde una presidenta municipal de Chilpancingo está comiendo, desayunando, cenando con el líder de los Ardillos, un grupo criminal, ¿sí?, que mató a 6 taxistas que dejaron sus cadáveres con una cartulina pidiéndole a la presidenta volverse a reunir, ¿sí?, y que provocan una rebelión popular para bloquear autopistas, para secuestrar elementos de seguridad, y simplemente el gobierno pasmado, observando lo que pasa, celebrando que ya se resolvió el problema luego de que secuestraron a elementos de la policía, de que bloquearon vías de comunicación, ¿sí?, y que hay actos evidentes delincuenciales. Estas son las cosas que de alguna forma no deberíamos estar preocupándonos, pero está el tema de la autobomba en Celaya, a una patrulla de la Guardia Nacional. Y mira, esto me parece, Víctor, que estamos escalando a niveles donde ya no hay forma de no llamarle actos de terror a lo que ha venido sucediendo, especialmente lo que pasó anoche aquí en Tlajomulco de Zúñiga con este hecho. Déjame dar un poco de contexto porque quizá las personas algunas personas no estén bien enteradas. Resulta que aquí en Jalisco, tú lo sabes, tenemos una gran cantidad de personas desaparecidas y es constante que aparezcan fosas clandestinas en diferentes partes del estado. Pero en Tlajomulco de Zúñiga sí se ha concentrado en los últimos meses el localizar fosas clandestinas, ¿sí?, en medio de la nada, ¿sí?, donde las madres buscadoras, a través de los esquemas que ellas tienen, finalmente van encontrando estas fosas para tratar de rescatar y en búsqueda de sus seres queridos. Aquí en Jalisco hay una fiscalía de personas desaparecidas que viene acompañando a estas madres buscadoras, y esto fue lo que pasó. Aparentemente, de acuerdo con datos que da el gobernador Enrique Alfaro, se les habla, una llamada anónima, les dice que hay una fosa clandestina ahí en Tlajomulco, que no sería, digamos, que es un tema probable. La fiscalía acompaña, llega a este lugar donde supuestamente está esta fosa, y resulta que el lugar está plagado de minas caseras que estallan en un momento dado cuando está la patrulla de la fiscalía, con elementos de la fiscalía, una patrulla de Tlajomulco y también otras personas. El saldo: 6 personas muertas y 14 personas lesionadas. Lamentablemente, muchas de ellas son civiles, personas que estaban ahí, que se acercaron ante la presencia de la autoridad, curiosos que llegan y que resultan afectados. Esto es muy cerca, Víctor, de la cabecera municipal de Tlajomulco. Te voy a dar contexto para las personas. Tlajomulco de Zúñiga forma parte de la zona metropolitana de Guadalajara, cubre, digamos, la parte sur de la ciudad,
y que, bueno, forma parte de este conglomerado de 8 municipios que forman la zona metropolitana. Tlajomulco viene siendo el tercero o el cuarto municipio más importante luego de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá, Ixtlahuacán, y así me puedo seguir con los siguientes municipios. Pero es un muy importante municipio de la zona metropolitana que ha crecido hacia el sur de la ciudad. Fíjate, Raúl, que en su conjunto con todos los municipios que acabas de mencionar, le dan ese encanto y ese sabor tan especial que tiene el estado de Jalisco y que lo hacen único en el contexto de lo que es pues la magia de nuestro país. Un estado muy especial, un estado con todas las características y bellezas posibles, porque también tengo entendido la alfarería, los trabajos ahí artesanales se caracterizan y son de muy buena calidad. Pero hoy opacado por estos datos de criminales que son lamentables a más no poder. Tengo este otro dato, desde el 1 de enero del 2018 hasta el pasado 31 de marzo del 2023, la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas ha documentado el hallazgo de 135 sitios de inhumación clandestina en todo el estado, y 60 de ellos se ubican en este municipio, el municipio de Tlajomulco, que es el mayor número de casos y de fosas clandestinas encontradas. Y para terminar mi comentario y darte de nueva cuenta la voz, se combinan de nueva cuenta dos grandes tragedias del tema de la inseguridad. Por un lado, el tema de la violencia y las agresiones, que en esta ocasión costó la vida de 3 policías fiscales muertos, 2 civiles y un policía o 2 policías municipales, sin contar los civiles, las personas que, como tú dices, no tenían que ver en este tema. Y el otro, el tema de las personas desaparecidas, que en este país es otro gran tema dentro del tema de la inseguridad. ¿De qué te gusta la cifra? Estamos hablando de más de 100,000 muertos en lo que va el año, por aquí tenía la cifra. 100,000 personas desaparecidas, que no sabemos dónde están en este momento. Entonces, se combinan dos grandes tragedias, como se combinan muchas otras más, se van juntando a lo largo de un país que cada vez pues diera la impresión de que hay una especie como de escalada y de respuesta del crimen organizado hacia, no sé qué podría yo decir que es, porque no puedes decir que hay una estrategia en contra de ellos abierta y marcada, pero sí hay una reacción muy interesante, claro, porque no es solo Jalisco, ya hemos visto en esta última semana cómo se han multiplicado los casos en otras partes del país. Sí, a ver, el caso de Celaya, de una autobomba que hacen explotar para el paso de una patrulla de la Guardia Nacional, el tema de Toluca, de matar a 9 comerciantes del mercado de abastos y dejarlos ahí y luego prenderles fuego a los locales, o sea, todos los hechos que han venido sucediendo y que de alguna forma vienen siendo minimizados por la autoridad, sí, banalizados, sí, por la autoridad, cuando debería de haber una respuesta contundente. A mi parecer, Víctor, esto es grave consecuencia de ese empoderamiento que han logrado los grupos criminales ante la pésima estrategia de abrazos, no balazos. Los criminales, al no verse copados por la autoridad, simplemente pues estuvieron a sus anchas, han estado a sus anchas, y por esto vemos este escalamiento de la violencia. Me parece que el seguir tratando de omitir que son actos terroristas, y es que hay una confusión en el tema de la definición de actos terroristas. Normalmente un acto terrorista, de acuerdo a organismos internacionales, tendría un fin de propaganda con fines políticos. Los criminales no les interesa la política, están ya dentro de la política, sí, pero a los criminales les interesa el poder. Y estos actos, como el que sucedió en Celaya, como el que sucedió en Guerrero, como el que sucede ahora en Tlajomulco de Zúñiga, sí, lo que buscan es precisamente buscar una reacción. Antes se mataban entre ellos, como se decía, sí, es que entre los grupos criminales se están matando. Hoy vemos como muchos civiles están resultando afectados por estos actos de terror. Y esto lo que busca es precisamente dos cosas: que la autoridad haga ciertas cosas o deje de hacerlas. Y eso es exactamente
parte de lo que yo ubico como parte de los objetivos de los grupos criminales. ¿Sí? Ellos realmente el tema del poder político, quizás ya en muchos lugares lo tienen en este país, como se ha documentado, pero sí de alguna forma el tratar de evitar que estas autoridades ¿sí? hagan o dejen de hacer, ¿sí? hagan lo que ellos quieren o dejen de hacer algo que no quieren hacer. Y por eso están actuando de esta forma con estos actos que lamentablemente lastiman, crean terror, crean miedo, ¿sí? y que tienen precisamente como objetivo eso. Sí, porque cada vez participan o se hacen presentes más en la, digamos, en la actividad social, en el mundo donde convive la sociedad en su entorno, y por eso las víctimas no son en los lugares aislados ni nada, sino en lugares públicos, en lugares donde transita la gente, donde pasan familias, niños, en fin, todo eso ocurre. Y también me llamó mucho la atención, Raúl, hoy de esas pocas veces que algún periodista, que para mi gusto es serio, cuestiona al presidente de manera seria en la mañanera, porque ya ves que es un circo esto de la mañanera, donde predominan los periodistas a modo y acomodados. Uno de ellos le decía al presidente: señor presidente, no somos adversarios ni enemigos, pero yo le estoy hablando de una realidad, y se refería a la problemática de Chiapas. Me llamó la atención. Dice: se está viviendo un clima de abierta hostilidad y de inseguridad. Y el presidente decía: no, usted está equivocado, yo tengo otros datos. Y se iba a las encuestas y a las gráficas que él tenía y decía: estos son mis datos, y por eso le aseguro que Chiapas no es en este momento un punto rojo. Y le decía: señor presidente, con todo respeto, pero alguien está informando mal. Nosotros estamos en el lugar de los hechos y hemos dado seguimiento puntual, y hay mucho miedo y terror en Chiapas. Y el presidente seguía insistiendo: no, esos son sus datos, y usted lo que quiere hacer es politizar el tema, y no lo voy a permitir. Y un reportero que ha estado en varias ocasiones en la mañanera y que ha expuesto muchos temas graves del país y se los ha puesto. Pero ve la distancia entre lo que el reportero documenta, el reportero serio en este momento, y se lo dice en buenos términos, y la realidad del presidente, que es otra totalmente diferente, Raúl. Bueno, ¿qué más te puedo decir? Después de esa discusión, el presidente puso en la mañanera a Consuelito Velázquez. Sí, entonces digo, por eso hablo de que se siguen banalizando, minimizando los graves problemas del país, porque desde la mañanera hay una visión diferente, y mientras tanto los grupos criminales, los delincuentes siguen haciendo este tipo de hechos como los que tenemos y que estamos padeciendo hoy en esta parte del estado de Jalisco. Así las cosas, Víctor. Así las cosas, mi querido Raúl, te mando un saludo.